que hay de que otras comunidades que hablan otros idiomas, pues tengan la palabra de Dios en su propio idioma. Y bueno, así que el Señor sembró esa semillita en mi corazón y cuando terminé la carrera, yo me gradué como profesora de inglés, terminé y decidí hacer un curso más avanzado en cuanto a la traducción de la Biblia y me fui para Perú en el 2014. Después yo regresé, estuve trabajando como profesora de inglés. Yo le dije a Dios, espérame tantito. Y le dije, dame 2 años. Y a los 2 años y medio me dijo Dios, ¿qué cosa me habías dicho? ¿Que 2 años y medio? Dos. Entonces, pues sí, me puse hasta después ya, pues dejé de trabajar, empecé a estudiar, tomé algunos cursos en un instituto que en ese momento en Cuautla se llamaba Pablo Timoteo durante 1 año y medio y después empecé a estudiar misiones en el 2017 y abarcó 2018. Entonces, una amiga mía que yo había conocido en Perú me dijo que necesitaba a alguien que le ayudara. Y ella sabía, ¿no?, de mi interés hacer en misiones, así que pues tenía un poco de miedo, pero dije, está bien, voy a obedecerte, Señor, y en el 2018 me fui para Perú. Em, sí. Y bueno, ahora estoy sirviendo con el ILB, creo que es más conocido aquí en México, Instituto Lingüístico de Verano, pero también le decimos SIL, pues, por sus siglas en inglés. Ujú. Bueno, y ese es un poco mi resumen, ¿no? Yo conocí al Señor en una escuela dominical, en una BDB, sí, sí, allá por el 98, cuando tenía unos 10 años. Y a partir, pues, bueno, crecí en una familia que se cultivaba el ir a la iglesia, el conocer al Señor, gracias a Dios. Y yo considero que más o menos el 2004 pues era adolescente. Considero que es ahí donde el Señor puso cierta carga en mí de servir a tiempo completo en ese momento pensaba en servir mejor a quienes tengan limitación de conocer del Evangelio tan fácil como teníamos en mi ciudad, ¿no? Y pensaba en la iglesia indígena a la que ahora sirvo, o la iglesia que tiene que llevar sus reuniones escondidas porque en la nación, en el estado, eso es prohibido, ¿no? Es perseguido. Entonces esos dos lugares estaban siempre en mi mente, ¿no? Y hasta a partir más o menos del 2004 que el Señor me llamó a eso. Pero como cuento a veces en mi caso, yo soy de esos que se han resistido a esa carga que el Señor pone y traté de resistirme a eso, ¿no? Y dije, no, yo tengo mis planes, yo quiero estudiar algo que me sirva en la vida, algo que permita, pues, tener una vida tranquila, ¿no? Era mi lucha de adolescente. Ahí me equivoqué y todavía no la he corregido. Pero el 2009, finalmente pude entrar a la universidad. El 2009 terminé la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Que tiene que ver con tecnología y computadoras y esas cosas. Y yo seguía haciéndome loco, decimos en Perú, como tratando de no tomar en cuenta esa carga que él había puesto en mí, ¿no? Y tomé mi carrera, lo terminé, gracias a Dios. Pero entre el 2009 y el 2014, el Señor fue paciente conmigo, pero hizo que la carga en mí sea cada vez mayor, ¿no? Me inquietara cada vez más. Ahora sé que no es casualidad, en los últimos 2 años, antes del 2011 al 13, el Señor me hizo cambiar de ciudad por el trabajo. Llegué a una iglesia muy amorosa con el tema de llevar el evangelio y de no encerrarse solo en la iglesia, ¿no? Y veían cómo llevar el evangelio a las comunidades. Y en realidad eso solo me hacía que mi carga y lo que yo tenía en mente sea cada vez más pesada, ¿no? Hasta que llegó un momento en que el Señor no permitía que disfrutara ni mi trabajo, que era entretenido, ni el salario, ni nada, ¿no? Era una cosa muy incómoda. Así que recién, casi 10 años después, creo que pude rendirme a eso y decidí servir a tiempo completo, ¿no? Y es ahí que empecé a averiguar dónde, cómo podría servir y descubrí que mi carrera, el tema de la computación, de la tecnología, podría ser útil en el hecho de llevar el evangelio, ¿no? Antes yo pensaba, no va a haber forma, voy a tener que dejar mi carrera, estudiar algo respecto a la iglesia y servir, y muchas veces es así y está bien, ¿no? Pero el Señor fue bueno conmigo porque me ha permitido usar mi profesión, incluso en cierto modo, en las misiones, ¿no? El 2013 empecé a servir en SIL para Sudamérica, el mismo lugar donde fue a servir Miriam, y estuve apoyando a los grupos de traducción, aquellos que están acabando de terminar o comenzando
traducir los libros bíblicos en idiomas indígenas. Entonces empecé a apoyar a ellos. El 2019, ya cuando estaba sirviendo, pude tomar un curso también sobre teología que siempre es útil, urgente en el campo, ¿no? Para poder tener unos pues, conceptos claros sobre la fe y las diferentes corrientes o cosas que hay que a veces tergiversan el evangelio, a veces de forma muy sutil, ¿no? Y si uno no tiene una buena base, a veces puede desviarse, ¿no? Y bueno, eso ha sido un curso que ha sido de mucha ayuda para mí. Ahora, pues, cuando Miriam comentó que fue a servir, ¿no? Cuando una amiga le recordó que si se animaba, pues en Perú estaba abierto el campo para servir. Así que ahí nos conocimos, ¿no? Yo me mudé de la selva, del lugar que les mostré con ríos grandes, a la costa de Perú, en el mar Pacífico, ¿no? Donde está la oficina de la misión, y desde donde es más fácil servir y viajar a los diferentes lugares a los que debemos ir. Y unos años después que me mudé, un par de años después que me mudé, llegó una chica así, muy alegre, tratando de saludar a todo el mundo, pues ella, ¿no? Y nos conocimos, pues fuimos amigos, empezamos a salir y finalmente nos casamos. Nos casamos hace poco. Vinimos aquí a México en diciembre y estamos por cumplir casi un año aquí y nos casamos este enero, hace pues 10 meses. Y que llevamos muchísimo tiempo de casados. Llevamos 10 meses y aún estamos en México. Pero nuestra meta es seguir con la labor que estábamos haciendo cuando éramos solteros y nos conocimos allá. Así que en unos pocos meses, si Dios permite, finalmente a finales de marzo o inicios de abril, esperamos poder regresar. Ya ahora para servir en lo mismo que hacíamos, pero ya pues, como una familia. Sí. Y hablando de conocernos, pues algo que pues nosotros necesitamos en ese tiempo para conocernos fue vernos, tener un encuentro personal, ¿no? Y creo que pasa lo mismo. Nosotros llegamos a conocer al Señor hasta que tenemos un encuentro personal con Él. Y eso nos hace recordar la historia de la mujer samaritana. Me gustaría que ustedes pudieran abrir sus Biblias en el libro de Juan 4 y vamos a leer solamente un versículo. Y antes de, téngalo ahí nada más. Muy bien, entonces vamos a recordar la historia de la mujer samaritana. Creo que todos lo sabemos. Esta mujer era de Samaria, fue a un pozo a traer agua, fue a una hora donde pues sabía que no iba a haber mucha gente porque ella tenía un trasfondo, un testimonio que no era muy agradable para otros. Y en ese pozo estaba Jesús. Sus discípulos se habían ido, me parece, por comida. Jesús se quedó ahí y llegó la mujer samaritana por agua. Entonces Jesús usa esta necesidad de la mujer para hablarle del agua viva. Entonces ellos tienen ahí una plática y ella reconoce que él es el Mesías. Y después esta mujer regresa a su pueblo, a los samaritanos, y les cuenta, oigan, creo que encontré al Mesías. Y entonces los samaritanos van y le dicen a Jesús, Jesús, quédate con nosotros. Y Jesús se queda 2 días con ellos. Y esos 2 días fueron suficientes para que los samaritanos también se dieran cuenta, tuvieran un encuentro personal con Jesús y le conocieran como el Salvador del mundo. Y entonces los samaritanos le dicen esto a la mujer que está en Juan 4:42. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? Y dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquí en la pantalla ustedes van a ver otra versión, que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Entonces fue hasta que ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús que ellos se dieron cuenta que era el Salvador del mundo. No solamente por lo que la mujer les dijo. Entonces nosotros creemos en que el Señor nos va a usar entre las comunidades indígenas. Ellos, hermanos, hablan otros idiomas, así como ustedes seguramente tienen muy cercano a alguien que habla el mazateco, ¿era? Mazahua.
Entonces, nosotros también servimos a estas comunidades que hablan otros idiomas, pero nosotros creemos que el Señor va a tocar sus corazones usando su palabra en su propio idioma. Y creemos que ellos van a llegar a decir como estos samaritanos. Ahora no creemos por lo que ustedes nos vinieron a contar, sino porque nosotros mismos hemos tenido un encuentro personal con Jesús en su propio idioma, porque es el idioma que habla su corazón, es el idioma que más entienden. Muchos de ellos van a entender el español, pero no lo van a entender por completo. Nosotros, los jóvenes, hemos estudiado inglés en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pero no es que si me hablan, lo entiendo. Quizás voy a entender algunas palabras, pero lo mismo pasa con ellos. Entonces, el Señor nos ha llamado a servir a estas comunidades indígenas. Tenemos un pequeño video para mostrarles un poco lo que ha sido a través de los años el servir con el evangelio a las comunidades indígenas, con la traducción de la Biblia, ¿no? Clic en el centro. Ahí. Décadas anteriores de labor misionera en Sudamérica, se han hecho diferentes esfuerzos para llevar el Evangelio a hablantes de idiomas minoritarios, ya sea a través de plantación de iglesias, pastoreo viviendo en la misma comunidad, a través de atención médica, construcción, entre otras. Si la labor misionera se realizaba en forma permanente para un idioma, una de las primeras necesidades consistía en aprender el idioma para poder comunicar el mensaje de salvación. Sin embargo, sabemos que aprender un idioma toma mucho tiempo, más aún aprender un idioma que es 100% oral y no tiene gramática documentada. Hace unos 80 años, los misioneros que llegaban a Sudamérica tenían que crear alfabetos para el idioma donde servían conforme aprendían el idioma. Una vez que el idioma era aprendido por el misionero, éste podía comunicarse efectivamente con las personas y hablarles de Jesús. Conforme la iglesia iba surgiendo, surgió también otra necesidad. ¿Cómo crecerían espiritualmente si no podían aprender de la Biblia por ellos mismos? Esto se hacía más urgente al considerar la pronta jubilación de los misioneros. ¿Quién los pastorearía? En este punto se entendió que era imperativo que la iglesia local desarrollara sus propios líderes. Para esto, la Biblia debía estar en su idioma, y no solo eso, sino que además debían aprender a leerla. La palabra de Dios en un idioma local trae la luz del Evangelio a cada persona en el idioma que mejor entiende. Así entonces surge la oportunidad de participar en el Ministerio de Traducción de la Biblia y su uso en las comunidades indígenas. Antes eran los misioneros extranjeros con su conocimiento del idioma quienes realizaban el estudio y documentación del idioma y luego la traducción. Pero no podían desarrollar este trabajo solos. Para completar esta labor existen muchas otras áreas de apoyo. Pilotos y mecánicos de aviones para transporte, técnicos para mantener las radios en funcionamiento, expertos en idiomas originales que ayuden a revisar las traducciones, alfabetizadores para enseñar a leer a las personas, médicos, contadores o abogados, así como donantes y quienes oraran. Hoy en día en Latinoamérica aún existe la necesidad de completar la traducción de la Biblia a muchos idiomas, y son los traductores indígenas los encargados ahora. Ellos también necesitan de apoyo para que este esfuerzo tenga éxito. Necesitan recibir capacitación sobre cómo realizar la traducción. Requieren el apoyo de expertos en traducción que los capaciten. También requieren de capacitación en los softwares usados para la traducción. Para que la iglesia sepa utilizar esta traducción y aprenda a crear materiales bíblicos en su propio idioma,
También se requiere capacitación en alfabetización y en técnicas de aprendizaje, para que los pastores y líderes aprendan lo necesario para que ellos mismos se encarguen de reflejar este aprendizaje en sus iglesias. Las comunidades indígenas en Latinoamérica aún sufren un retraso de varias décadas en educación en comparación con las ciudades. Tienen una cantidad muy limitada de material literario, tanto de contenido bíblico como social. Aún sufren discriminación por su estatus social y su idioma. Las personas en las grandes ciudades los menosprecian por su dificultad para hablar español, olvidando la riqueza que tienen esos demás idiomas. Las personas que hablan idiomas minoritarios merecen escuchar de Dios en su propio idioma, sin importar que una lengua la hablen solo alrededor de 2.500 personas. La iglesia indígena emergente es la luz para su comunidad, pero para esto aún necesitan apoyo para madurar, así como las iglesias en las grandes ciudades recibieron apoyo y pastoreo extranjero por muchos años. Hoy en día, junto con misioneros de otros continentes, también se están levantando misioneros latinoamericanos, dispuestos a avanzar en esta tarea pendiente. La iglesia indígena está creciendo, y es nuestra esperanza que puedan completar sus traducciones de la Biblia y sean iglesias independientes capaces de avanzar solas en su crecimiento. De este modo, generaremos un efecto multiplicador de esfuerzos, donde los capacitadores en diferentes áreas se puedan dedicar a servir a líderes de diferentes idiomas, mientras estos van aprendiendo a impulsar y hacer crecer la iglesia. En la actualidad, tenemos la alegría de conocer organizaciones locales como AMUAN en Perú, u organizaciones nacionales como Letra Argentina o Letra Chile, que han crecido y se han organizado de modo que pueden tomar cada vez más responsabilidad en la labor de llevar el Evangelio a su gente. Se siguen necesitando profesionales en comunicaciones, marketing, aviación, ingeniería, educación, lingüística, contabilidad, administración, etc. Es importante continuar la labor de discipulado a fin de que podamos ver en el futuro una iglesia indígena firme en Latinoamérica. Entonces, el servir a la iglesia indígena hoy en día podemos verlo como un viaje en el tiempo. Es como antes de que nosotros podamos tener nuestras Biblias en la versión que usemos, ¿no? Si tenemos Valera o en la versión de NTV que leímos ahí, de tener nuestras iglesias, de poder organizarnos, de tener canciones, de tener a alguien que pueda tocar la guitarra para llevar a una reunión, alguien que pueda dirigir. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Eso es lo que tenemos. Pero hace algún tiempo, hace varios años, eso no había, ¿no? Lo que tenemos hoy en día es el fruto, somos herederos de la labor de otras personas, ¿no? Que decidieron venir del extranjero, muchos de ellos, y servir aquí a nuestros parientes antiguos, ¿no? Nuestros abuelos, quizás nuestros bisabuelos, ¿no? Y ellos tuvieron la carga de traer el evangelio y luego fueron responsables en crear líderes, ¿no? Para que de ahí surgieran los siguientes líderes que llevaran la iglesia cuando a estos primeros misioneros les tocara dejar la tierra, ¿no? Lo mismo sucede hoy en día con la iglesia indígena, y eso es lo que les tratábamos de mostrar en este video, ¿no? Es un paso por la historia. Inicialmente los extranjeros tenían que llegar a las comunidades indígenas, a europeos, personas de Estados Unidos, a gastar muchos años de su juventud aprendiendo el idioma, creando alfabetos como uno de los que pusimos ahí, porque eran comunidades, muchas son orales, ¿no? Como aquí en México no existía la escritura, así que tener la palabra de Dios y leerlo era algo que definitivamente no estaba en su cosmovisión, ¿no? Así que los misioneros tenían que aprender el idioma y presentando el evangelio mientras aprendían el idioma y luego proponer una primera traducción, a veces un poco simple, pero por proponer la traducción de los primeros libros bíblicos, a la par que los cristianos iban surgiendo según el esfuerzo de estas personas, ¿no? Hoy en día ha cambiado un poco. Aquellos extranjeros que han venido ya son ancianos, muchos de ellos ya están con el Señor. Entonces, ¿quién sigue con la labor de la iglesia? ¿No? Como decíamos en el video, consideramos que hoy en día el Señor sigue llamando personas de todo el mundo, pero ya es nuestro turno como latinos, ¿no? Y es por eso que Miriam y yo y otros tantos latinos hemos tomado la labor de seguir con esta tarea de terminar la traducción de la Biblia, ¿no? Y también los mismos líderes indígenas, muchos de los traductores de hoy en día son aquellos pequeños que estaban muy cerca de los misioneros extranjeros que llegaban. Estaban ahí cerca de ellos, sus ayudantes en el idioma, ¿no? Los pequeños siempre muy, muy amables, enseñando sus palabras en su idioma. Muchos de ellos son hoy en día los pastores, o los hijos de los pastores, y es una segunda generación, y son ellos los que están llevando la iglesia. Pero aún con esa historia, ellos tienen algunos desafíos hoy en día. Hemos numerado algunos aquí, ¿no? Algunos pocos.
cuando hablamos de contextos diferentes, por ejemplo, nos referimos a una especie de discriminación que a veces tienen las lenguas, yo sé que aquí en México también, pero en Sudamérica, respecto a no entender cómo a veces queremos presentarles el evangelio como nosotros conocemos y somos un poquito insensibles con la forma en la que esas personas ven el mundo. A veces es muy distinta, están frente a nosotros y tienen un pensamiento, una forma de ver la eternidad y aún la vida aquí absolutamente diferente. Y decimos, ¿por qué no entiende esto que le estoy diciendo? Es simplemente que tienen una cosmovisión diferente, ¿no? Y a veces nos cuesta como hispanohablantes entender ese contexto, es un reto para ellos, ¿no? La falta de materiales y de alfabetización también es un reto que la iglesia en Sudamérica, la iglesia indígena en Sudamérica, sufre, ¿no? Como le decíamos, hoy en día tenemos en las iglesias que hablan español muchas Biblias en diferentes idiomas, ¿no? Tenemos las clases para niños, libros para colorear que hablan historias, pero estas iglesias no, en algunos de estos casos este año recién se va a imprimir Hechos para 5 idiomas de Venezuela. El año pasado por primera vez se imprimió Josué para uno de los idiomas quechuas en Perú. O sea, son lugares que por primera vez los hombres, las mujeres, los niños pueden leer estas historias bíblicas, esta palabra del Señor en su propio idioma, ¿no? Así que es una limitación para la iglesia. Y también hay una limitación en tecnología. Hoy en día la tecnología llega a donde sea, es como el polvo, ¿no? Cualquiera, aún en las comunidades más lejanas, tiene un celular táctil. Viejito, de las versiones antiguas, pero llegan. Y si no hacemos algo como iglesia, lo que va a llegar ahí son las canciones malas, videos no muy buenos, información que no es de ayuda para estas personas, ¿no? Entonces es un reto también si la tecnología no es bien usada para el bien de ellos, ¿no? Y aquí tenemos unas estadísticas, unos números que más o menos nos muestran cuál es la necesidad de la Biblia completa en el mundo. Y si ustedes pueden ver, está en América, hay alrededor de 120 idiomas que no tienen nada, es decir, no tienen ni una historia ni una historia bíblica en su propio idioma. Pero si ustedes ven del otro lado del mundo, hay muchísima más necesidad. Así que en realidad hay necesidad en todo el mundo. Y estamos hablando de una necesidad de unos más o menos 2014 idiomas que no tienen nada, absolutamente nada. Usted y yo tenemos la Biblia en nuestro idioma, pero hay personas que no la tienen en su idioma. Y ahí estamos hablando de 2000 y tantos idiomas. Pero tomemos en cuenta que cada idioma es hablado por alrededor de mínimo unas 2500 personas. Entonces, imagínense de cuántas personas estamos hablando que no han escuchado de la palabra de Dios en su propio idioma. Y ahí tenemos el número. Y es un poco largo, son millones. Casi los 200, ¿cierto? ¿Puedes pasar la siguiente? Y ahora estamos hablando solamente de América, del continente americano. Tenemos alrededor de 2.500.000 personas que no tienen la palabra de Dios ni una pequeña porción en su propio idioma. Aquí cerquita, en México, tenemos muchos. Y hace falta trabajo, personas que dediquen su tiempo para ir a estas comunidades y mostrar que el idioma indígena tiene el mismo valor que el español. No se trata de mejor les enseño español para que así puedan aprender pues más cosas. No, su idioma vale y vale el esfuerzo que se pueda hacer porque ellos aprendan más del Señor en su propio idioma. Cuando se habla de traducir la Biblia, muchos se imaginan a un misionero estudioso que hace su trabajo solo en un lugar remoto. Quizá piensas que esa clase de ministerio no es para ti. Tal vez te parezca muy académico, muy científico, muy aislado. Pero hoy día la realidad de traducir la Biblia es otra. Para traducir la Biblia se necesita un grupo muy variado
de colaboradores y hay funciones que uno no esperaría ver ni en el extranjero ni en nuestro país. Hay maestros, alfabetizadores, especialistas en computación, administradores, músicos, artistas y antropólogos. Todos aportan sus talentos. Hay pilotos, enfermeras, peritos en idiomas, mecánicos y contadores, reporteros, carpinteros, comunicadores, fotógrafos y mucho más. Hay lugar para todo y el talento de cada uno es esencial para el equipo. Hoy día hay más de 180 millones de personas en espera de leer la palabra de Dios en la lengua que pueden entender con claridad. Necesitamos no solo traductores de la Biblia, sino también equipos de colaboradores y esos equipos te necesitan a ti. ¿En qué consiste traducir la Biblia? Consiste en trabajar juntos para llevar a los pueblos la buena nueva de que Dios los ama. No tienes que ser un experto en idiomas. Solo tienes que estar dispuesto a que Dios te use tal como te creó. Hay un lugar para ti en la traducción de la Biblia. Busquémoslo juntos. Entonces, como decía ese videito, el principal en el movimiento de la traducción y de llevar el uso de las escrituras en idiomas indígenas son los pastores, los líderes de las propias comunidades. Pero para que ellos puedan concentrarse en su labor, para que ellos puedan ocupar la mayoría de su tiempo en avanzar la traducción o en avanzar la distribución de las escrituras, requieren de otras labores que les permitan a ellos concentrarse, ¿no? Como todas las labores que ellos mencionaban ahí. Y ahí entramos Miriam y yo a servir. No somos traductores, no nos dedicamos a traducir una lengua específica, porque se nos irían ahí los años, como se les va a los traductores, pero les servimos para capacitar, para que ellos puedan aprender cada vez más dentro de lo que les toca y que puedan hacer su labor mejor, con más calidad, con más rapidez, ¿no? Entonces, en el caso mío, el Señor me ha llamado más en el área de educación, así que Él usa lo que Él me ha dado, me ha permitido usar bastante de lo que aprendí en la universidad. Ustedes saben, soy profesora, entonces ahora el Señor me permite servir un poco en esa área que es el área de educación como alfabetizadora. Llevamos talleres a pastores y líderes indígenas donde, claro, los talleres se dan en español y muchos de ellos procuramos que sean personas que pueden entender un poco más el español, porque la idea es que una vez que ellos han aprendido cómo estudiar la Biblia, cómo pueden hacer un libro para sus escuelas dominicales, para sus niños, entonces ellos vayan a sus comunidades y lo hagan, lo reproduzcan en su propio idioma. Y esa es la manera en que el Señor me permite servirle. Y en mi caso, como les mencioné, soy pues ingeniero de sistemas, me gusta el tema de la tecnología. Y aunque no utilizo mi carrera al 100%, porque no necesitamos desarrollar cosas, todo lo que he aprendido respecto a la tecnología me sirve ahora para ayudar a los traductores, ¿no? En mi parte del trabajo lo que hago es visitar a diferentes grupos, como los hermanos colombianos de esta imagen, orientarles en que aprendan un poco más de las herramientas que hay en las computadoras para que ellos avancen su traducción. Muchos de ellos son los propios pastores, son los propios traductores, perdón, son pastores en sus comunidades, en los lugares donde ya hay iglesia, y tienen sus propios campos de cultivo para sus comercios, para su alimentación. Entonces son personas que están ocupadas, muy ocupadas. Entonces mi parte de la labor es presentarles los programas de computadora que gracias a Dios ya tenemos hoy y que ellos salten esa dificultad de cómo puedo usar esta pantalla, este teclado, cómo lo utilizo para la traducción, ¿no? Mi tarea es ayudarles a que eso sea práctico, ¿no? En esa foto estoy con un grupo de ellos enseñándoles, poner pintarrajeados los papeles ahí atrás para explicarles cómo podían hacer ciertas revisiones en el texto bíblico con las herramientas de computación, ¿no? Entonces practicamos, ellos logran asimilar, aprender algo y eso lo aplican al texto bíblico, ¿no? Anteriormente, antes de que existieran las computadoras, la tecnología, lo que hacían los equipos de traducción era hacer las traducciones manuales.
¿no? Los 3 o 4 miembros del equipo de traducción escribían lo que tenían que traducir, se reunían, discutían la traducción, hacían correcciones, pintarrajeaban el papel, entonces había que volver a copiar y enviar al experto en lingüística para que ayude, para que revise. Entonces era un vaivén de los borradores y no era de aquí a la esquina, no era enviarlo de la comunidad, sea metido en la selva o en las montañas, hasta Lima o hasta el extranjero a veces y esperar que regrese. Entonces eran procesos muy largos, muy tediosos. Y como era todo en papel, hacer una revisión exhaustiva de un libro que ya terminé hace 2, 3 años no era tan fácil, ¿no? Entonces la calidad incluso se veía un poco afectada. Como promedio siempre trato de mencionar, si un testamento hubiera tomado 20 o 22 años manualmente, antes de la computadora, hoy se puede hacer en un promedio de 12, 14 años, ¿no? Las circunstancias varían mucho, pero más o menos el factor de reducción es muy grande, ¿no? Porque se ahorra todo ese tiempo de ir y venir del texto, ahora se hace un clic y el texto llega, si el consultor está en Estados Unidos, si el consultor está en México, desde el río Amazonas hace un clic y llega inmediatamente, ¿no? Entonces hay muchas herramientas ahí. Y como también tienen herramientas en la computadora para mejorar su traducción, ellos pueden ir mejorando el texto. Así que se ahorra tiempo y la traducción del texto es mejor también. Entonces, en mi parte de la labor lo que hago es viajar, visito un grupo, avanzamos con un poquito de lo que podemos hacer con ellos y luego regreso para Lima, ¿no? A distancia nos mantenemos un poco en contacto con ellos para aclarar dudas mientras ellos avanzan y luego me toca planear el siguiente viaje y visitar otro grupo en otro lugar, ¿no? Y así tratamos de visitar la mayor cantidad de grupos que están traduciendo durante el año, ¿no? Para dar capacitación a todos y avancen. Entonces, una vez que el texto se va imprimiendo, se va terminando, ahí es que Miriam y otros compañeros que están en su área cogen el texto bíblico y ayudan a la iglesia a utilizar eso, ¿no? Porque si en la parte donde yo sirvo, traducimos, celebramos la impresión y lo guardamos, cerramos la puerta y no lo usamos, de nada sirve, ¿no? Entonces, el área de Miriam lo que hace es ayudar a la iglesia a crear materiales para que eso no quede un simple trabajo lingüístico que no tiene valor para la gente, ¿no? Y utilizarlo. Atrás hemos puesto unas cositas en una mesa que nos prestaron con algunos materiales que se utilizan allá en Sudamérica, ¿no? Algunos libros, un par de libros bíblicos, algunos libros de enseñanza en el idioma, para que tengan una idea de un poco de los materiales que el área de Miriam y el área de traducción produce para la iglesia, ¿no? Y creo que una de las cosas que sería bueno mencionar es que la traducción de la Biblia abarca muchísimas áreas. Entonces, hay mucha necesidad para poder llevar el evangelio en el mismo idioma de la gente. Ustedes vieron, necesitamos administradores, todavía se necesitan pilotos, mecánicos, y están estas áreas como las de nosotros. Así que espero que esto pueda también, que ustedes puedan mirar que hay una variedad de dones que el Señor nos ha dado donde podemos servirle a Dios. Y es también una manera de llevar las buenas noticias a las personas que aún no conocen. Y puedes dar la siguiente. Ahora quisiéramos también mostrarles que también podemos hacer equipo desde aquí, aunque no estemos allá. Aunque les hemos mencionado que servimos pues en Sudamérica, ¿no? Vivimos en Lima, vamos a regresar nuevamente a Lima y servir desde ahí. Pero ese tiempo en México estamos justamente en la tarea de formar equipo, como dice arriba. Con eso nos referimos a poder compartir nuestra labor, como estamos haciendo ahora aquí, visitando diferentes iglesias en México durante el año, para presentarles la labor que hacemos y mostrarles un par de formas en las que pueden servir si Dios les llamara a servir junto con nosotros, ¿no? Como decía Miriam, hay diferentes formas de servir y diferentes capacidades que se pueden utilizar y si el Señor llamara a alguno de ustedes así, o ya tiene la inquietud, pues espero que esta presentación les anime a decir que cualquier gusto, talento que ustedes tengan se va a poder utilizar, tanto para llevar el evangelio aquí como en las misiones, ¿no? Pero si Dios les llama a esto y sienten una carga de llevar el evangelio a la iglesia indígena en Sudamérica, que les hemos presentado ahora, pueden ir con nosotros, pero si no es posible ir, hay dos formas, ¿no? Una de ellas es con la oración. Y estamos en busca de poder levantar un equipo de personas de oración, personas a las que podamos enviar nuestras noticias cada mes o cada 2 meses
contándoles las buenas noticias, las alegrías que vivimos y las tristezas que toca vivir en el ministerio para poder recibir soporte de oración de la iglesia, ¿no? Esto, hermanos, es urgente, es como cristianos, pienso que cada uno de ustedes puede dar fe del valor de la oración y es en búsqueda de eso que estamos, ¿no? Viajando. Tenemos unas tarjetitas atrás que podemos compartirles cuando estemos atrás, o pueden coger, están allí, cojan con libertad. Sí, por favor. Y allí hay en una de estas, en esas tarjetitas hay un papelito blanco. Solo es una forma de que puedan tener algo de información. Si ustedes quieren saber más y quieren recibir nuestras noticias de las cosas que van pasando, atrás tenemos una hojita como esta, y con colorcitos, donde pueden poner su nombre y alguna forma de contactarlos, ¿no? WhatsApp o correo, que es lo que mayormente usamos ahora. Una forma de que podamos enviarles noticias desde, bueno, ahorita que estamos en México y luego cuando volvamos noticias desde Perú, ¿no? De qué cosas se viven. Hay cosas hermosas, hermanos. Hay cosas muy bonitas de los testimonios de los traductores, de cómo el Señor obra cosas maravillosas con ellos. O cuando los textos bíblicos se traducen, ¿no? Y las personas leen y se dan cuenta que no tienen que vivir en la desesperanza de qué pasa después de la muerte, ¿no? Muchas de las cosmovisiones de las lenguas indígenas respecto a la muerte es muy triste, es muy vacía. Entonces la vida misma aquí es vacía porque no hay algo después, ¿no? Entonces cuando las personas leen y ven, hay un Dios, vino por mí, no, yo no soy merecedor, pero aún así vino por mí y abre la mente de la gente. Son noticias maravillosas. Entonces si quieren recibirlas y orar en agradecimiento al Señor por eso, pueden anotar aquí y vamos a estar felices de estar en contacto. También por las dificultades, ¿no? Los diferentes retos que hay que vivir porque hay que vivir. También poder compartir y recibir soporte de oración. Entonces, estos papelitos son un poco una forma de recordatorio, sin querer comprometerles, pero solamente si el Señor en los días que siguen, en las semanas que siguen, les pone la carga de orar por esto. Lo hemos hecho así. Hay dos lados, hay un lado azulito y un morado. El azulito sería para nosotros, el morado se lo podrían quedar ustedes como un recordatorio, ¿no? Al final, bueno, es necesario poner, igual que en la hojita, su nombre y una forma de contactarlos. Y al final hay un espacio donde ustedes pueden marcar si están decidiendo unirse a nosotros en oración. Al poder tener esa noticia, esa respuesta de ustedes, entonces nosotros podemos agregarlo a nuestra lista y saber que ustedes están orando por nosotros. Y viceversa, es algo que nosotros queremos que con el tiempo podamos conocernos más a la distancia, ¿no? Porque debemos estar separados. Pero ser soporte, ustedes para nosotros y nosotros para ustedes. Entonces, si en los días que siguen el Señor les toca y les llama a eso, tienen ese papelito y pueden marcarlo, ¿no? Y también existe la otra forma, ¿no? La parte financiera. En la labor que hacemos, como mencionamos, viajamos de taller a taller, un taller tras otro durante el año, para poder abarcar, Dios mediante, la mayor cantidad de idiomas en un año y repetimos el proceso al siguiente año. Entonces, hay un gasto en lo que respecta a vivir en Lima, que es costoso, a los gastos que se necesitan para poder continuar nuestra labor. Si el Señor les llamara algo así también y quisieran servir a la iglesia indígena y no pueden ir, financieramente también es una forma, ¿no? Sin importar el monto, no hay monto válido, no hay monto pequeño ni grande. Pero si el Señor les llamara algo, esta tarjetita también tiene un segundo espacio, ¿no? En ambos lados. Si en lo sucesivo el Señor les llamara a eso, saber que tienen esa intención y que nos lo puedan comunicar sería de gran ayuda para nosotros. Solo porque nos sirve el saber que hay esa promesa y podemos sumarle un poquito más a al avance de nuestro presupuesto, que es lo que nos tiene ahorita viajando para poder finalmente regresar. Y entonces, pues, muchísimas gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de compartirles acerca de la traducción de la Biblia, compartirles las diferentes áreas en las que se puede servir. Y también, pues, gracias por la oportunidad de hacer esta invitación a ustedes. Allá atrásito ustedes pueden mirar un poquito, es una muestra de lo que el Señor nos permite hacer y con confianza pasen. Tenemos ahí unos álbumes que pueden mirar, pueden leer, y bueno, si usted gusta, puede llevar una tarjetita como esta, como mencionó ya Pepe. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Y hermanos, pues hermanos, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta antes de, es que se van a ir a Perú? Y yo creo que, bueno, sí podemos hacer videollamadas, pero alguna duda que tengan para los hermanos. Y si no, puedo invitar a mi hermano Ismael, si puede pasar para hacer una oración
por el ministerio de los hermanos y que Dios los bendiga y siga fortaleciendo en la labor que ellos tienen allá. Adelante, hermano. Agradecemos, hermanos, la bendición que nos comparte, lo que se está haciendo. A veces desconocemos, cuando estamos desconectados, desconocemos lo que se está trabajando fuera de nuestro alcance. Y es de bendición el poderles escuchar, hermanos, ver lo que están haciendo. Yo creo que una pregunta sería esa de si tienen cuenta, pues, para el depósito por ahí. Si viene la hoja por ahí, no sé si ven esa, pues para ir viendo, pues, amor, como iglesias, a poder ser participantes de eso. Es una forma de practicar lo que la Biblia nos habla, o sea, de que tenemos que ir fuera de nuestro Jerusalén, pues. Entonces vamos a continuar con eso. Vamos a orar. Dios, gracias por este momento que nos da, Señor, y darnos la bendición, Padre Celestial, de conocer a nuestros hermanos. Y, Señor, en tus manos dejamos sus vidas, Padre Celestial, y que, Padre, sigas tocando corazones en las iglesias donde están yendo, Padre Celestial, y puedas despertar en nosotros ese deseo, ese interés, esa motivación, Padre Celestial, de predicar de tu palabra, de ser participantes, Señor, de ello, a través de nuestros hermanos y de otros hermanos que lo están haciendo, Señor, fuera de nuestra comunidad. Padre, en tus manos dejamos sus vidas, Padre Celestial. Tú conoces la labor, Señor, incansable que ellos realizan. Señor, el anhelo de seguir, Señor, traduciendo las Biblias, Padre Celestial, para que la gente pueda conocerte, pueda adorarte, Señor. En tus manos dejamos sus vidas. Todo el equipo que ellos puedan estar manejando, que están en contacto, Padre Celestial, que seas tú el quien conduzca todo este trabajo, Padre Celestial. Dejamos, Señor, en tus manos sus vidas. Señor, que siga siempre siendo el escudo en sus vidas, Señor, el sustentador, Padre Celestial, porque, Señor, todo esto es tuyo, Padre Celestial, y pedimos, Señor, que sigas despertando esa necesidad, ese deseo, Señor, ferviente de buscarte a través de esto, Padre Celestial. Te pedimos esto y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar un canto. Es el coro número 94. Coro número 94. Ese
Pueden sentarse, hermanos. Amén. Voy a leer una lectura en el libro, en la carta de Filipenses, hermanos, Filipenses 4, del 10 al 20. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, queremos que como iglesia levantar una ofrenda para que participemos en el dar y recibir con nuestros hermanos misioneros allá en Perú. Y como dice Pablo, hermanos, el dar y recibir en las manos de Dios se convierte en un sacrificio de olor fragante. Cuando nosotros estamos dando generosamente, Dios lo acepta como un sacrificio y lo convierte en una adoración de parte de nosotros. Entonces voy a invitar a mi hermana Ángel, si nos puede ayudar a recoger una ofrenda para nuestros hermanos, para que podamos participar y podamos contribuir y la iglesia pueda ir hasta estos lugares, hermanos, hasta estas etnias, estos grupos que no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pase, hermana, por favor, y vamos a levantar esta ofrenda. Gracias, hermana Ángel. ¿Puede hacer una oración para Dios? Sí. Vamos a orar, hermanos.
Amén. Muy bien, hermanos. Los avisos, recordamos que tenemos culto el miércoles de oración. Pueden venir. Hace rato les mencionaba que queda un miércoles de noviembre y 5 de diciembre, hermanos, para que podamos seguir orando y seguir unidos en oración. Los cultos dentro de 8 días, el domingo a las 11, a las 5. También, hermanos, les recordamos que pueden seguir trayendo juguetes, despensa o ropa para que podamos llevar allá al Tunal, para juntar y poder ir allá a hacer una Navidad. Entonces, hermanos, si está en su corazón también traer, puedan hacerlo. Creo que son todos los avisos. Sí, si se me pasa alguno. Bueno, la Navidad, acuérdense, hermanos, ¿qué día quedó? 19, domingo 19. Entonces, sí, Ever tiene otro aviso. Muy bien, entonces, participen, podemos cantar, hacer un coro, una rondalla. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, final para despedirnos y acuérdense que atrás en la mesa están las cartas, las hojas y todo para que podamos preguntarle a nuestros hermanos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tuyo es el reino, Señor, porque tú sigues obrando en medio de esta pandemia, de estas dificultades, Señor, y tu iglesia sigue pensando, Señor, en cómo contribuir, cómo ayudar, qué hacer para ti, Señor. Gracias por nuestros hermanos que hoy nos acompañaron, por Lemuel, Señor, por sus iglesias, porque seguramente, Padre, tú has movido esos corazones para ir, para obedecer, Señor, y para ayudar, para dar y